Buenas, podemos ir comenzando. Démosle una bienvenida a Rodrigo Silva Ferreira, y él es de Brasil y estuvo mucho tiempo, habla 4 idiomas. Él también hizo su carrera en Abu Dhabi y tiene un pasado de ingeniería química, y ahora pues está trabajando con más software. Y ahora vamos a hablar del tema de Honrando, las narrativas de Braceros, un enfoque pythonico para minería de textos de historias de trabajo, Arduo, migración y resiliencia. Así que démosle un fuerte aplauso aquí a Rodrigo. Gracias. Es mi primera charla en español, entonces tal vez voy a tener un poquito de dificultad, disculpa. Pero mi tema es Honrando las narrativas de Braceros, un enfoque pythonico para minería de textos, de historias de trabajo arduo, migración y resiliencia. Un poquito sobre mí: yo soy de Salvador, Bahía, pero resido en Homestead, Pensilvania. Yo soy un QA engineer en POSIT, BBC, y tengo un background en química, pero tengo muchos intereses relacionados a estadística, ciencias y políticas públicas en general. Y yo creo que datos de la estadística pueden ayudarnos a entender y mejorar el mundo, y por eso yo estoy interesado en estos temas. La primera pregunta que tengo: ¿por qué Braceros? ¿Por qué los Braceros? El Bracero programa fue un programa migratorio masivo entre México y los Estados Unidos. Y tenemos muchos testimonios orales abundantes, pero poco analizados. Y por eso tengo bastante interés en este tópico. Temos uma oportunidade muito grande para conectar a ciência de dados com as humanidades. E também este programa visibiliza experiências laborais desde a voz de los próprios trabalhadores. Por isso a importância. E apenas como exemplo, em 1940 aproximadamente, temos muitos anúncios requerendo a mano de obra mexicana para ajudar em la agricultura em los Estados Unidos. E por isso eu tenho bastante interesse neste tema. Primeiro, para começar, podemos falar um pouquinho sobre o contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y las huelgas obreras. En la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 16 millones de hombres reclutados para el servicio militar en los Estados Unidos, y por conta de esto, una escasez aguda de trabajadores en sectores clave como la agricultura, la industria manufacturera y la construcción. Y además, tenemos un movimento muito grande de huelgas obreras aqui nos Estados Unidos, com muitas exigências de salários justos e condições mais dignas de trabalho, e miles de huelgas paralisaram setores clave como a agricultura, por exemplo. E por isso, uma escassez muito grande de mão de obra em los Estados Unidos em geral. Então, el Bracero Program fue una solución a la escasez de mano de obra en estos sectores clave, como la agricultura y ferrocarriles. Y este programa aconteció entre 1942 y 1964, y aproximadamente 4,5 millones de trabajadores mexicanos vieron a los Estados Unidos como parte del Bracero Program. Entonces, yo voy ahora con las preguntas principales que motivaron esta exploración pythónica de minería de texto. Primero, yo estaba interesado en cómo fue realmente la experiencia de los braceros, qué dijeron ellos mismos sobre su trabajo, su vida y sus desafíos, qué patrones lingüísticos y temáticos emergen de sus testimonios orales, e como podemos usar Python para descobrir e organizar essas histórias que são muito ricas
y revelan un momento muy importante de la historia de México y los Estados Unidos. Entonces, y por último, ¿cómo puede Python ayudarnos a estruturar, analisar y dar visibilidad a narrativas históricas complejas en geral? Entonces, para tratar destas perguntas, eu decidi explorar o Bracero History Archive, que está disponível publicamente, e tienes miles entrevistas orales entre braceros e historiadores, etnógrafos, que estavam a estudar sobre o programa, o impacto do programa e mais. Então, apenas para referência, o arquivo História del Bracero recompila e põe à sua disposição histórias orales e artefactos pertencentes ao Programa Bracero, entre 1942 hasta 1964. E a parte mais importante do arquivo que estava interessado era en el archivo era la exploración de historias orales. Y este archivo en general es muy rico porque tenemos más de 3,000 ítems y muchos de esos ítems son entrevistas entre un historiador o un etnógrafo con un bracero. Y esto faz parte de documentación de la memoria histórica de la historia de trabajo compartida entre México y los Estados Unidos, y por eso yo pensé que este tema es de mucha relevancia en general. Entonces, vamos a la tarefa de analizar este archivo. El GitHub repo está disponible en el QR code. Entonces, primero la estructura básica del URL es braceroarchive.org/item/show/itemid. Muy simple. Tal que itemid está entre 1 y 3209. Muy fácil, pero tenemos un problema con este método. Porque não podemos recorrer los IDs únicamente sem verificar. Temos algumas razões para tal. Primeiro, não todos os item IDs existem. Temos muitos erros 404. Este método assume a continuidade, onde há muitos huecos. E também o total de elementos não é fijo ni evidente, y sin validación se obtienen resultados incorrectos. En resumen, el formato correcto no corresponde necesariamente a la existencia real. Y apenas como un ejemplo, item ID1 is not a valid URL. Entonces, yo tengo un problema. Yo no sé cuál URL mínimo y URL máximo. Yo verifiqué la estructura de los sites, pero no es evidente. Entonces, mi script 1 tiene el objetivo de encontrar el número de ítem más alto válido en el archivo digital. Entonces, primero, preparación básica. Yo creo que es muy importante verificar el robots.txt file para cualquier scraping que quiera hacer. Y tenemos files path, nos estamos interesados en esto, entonces todo cierto. Entonces, mi código tiene esta estrutura básica. Primero, yo quiero utilizar esta función para comprobar si existe un ítem.
usando un get request con un header y timeout de 5 segundos. Y si obtengo una respuesta 200, bueno, si no, el URL no existe. Primero, yo hacía una búsqueda exponencial para ser más eficiente, comenzando del primero URL existente, ID igual a 3, y después duplicación hasta inválido, y el límite superior es 6.144, que no existe. Después, una búsqueda binaria, en cual yo verifico entre 3072 hasta 6144 para encontrar el segundo límite. Si el ID existe, yo sigo buscando más alto binariamente hasta encontro el límite más alto, que es 3257. Pero hasta aquí no fiz una búsqueda lineal. Tal vez depois de 3.257 temos item IDs adicionais. Então, continuamos. Com uma busca linear. Hasta encontrar 3.308 e hacemos 100 buscas contínuas y para poder encontrar esto. Entonces sabemos, estamos asegurados que el límite es 3.308. Entonces estamos interesados en scrape entre ítem 3 hasta 3.308. Ok, entonces ahora es la hora de scrapear con Beautiful Soup. Ya sabemos que items IDs existen. Y ahora vamos a extraer datos reales de cada entrevista. Script número 2, tienes el objetivo de extraer estos datos y guardar las preguntas y respuestas reales de los testimonios. Entonces, esta es la estructura básica del script. Y yo creo que es importante enfatizar aquí la concurrent futures, que es muy importante para acelerar el proceso con múltiplos hilos simultáneamente, en paralelo. Este es el script 2. Script 2. Y un desafío que tenemos es las citas del entrevistador o entrevistadora. Entonces tenemos que encontrar un método para eliminar estas falas. Entonces, en el final guardamos lo resultado de todo el scraping en un archivo CSV. Apenas para nivel de comparación, scraping método regular, eres más de una hora scrapeando este website, versus con 10 workers podemos scrapear en 12 minutos aproximadamente. Y después vamos a la script 3 con análisis de texto con BERTopic y Sentence Transformers, con el objetivo de procesar entrevistas textuales del archivo Bracero, claro, y dividir todo el texto en oraciones, y clasificar por temas, extrayendo palabras clave y generando visualizaciones interactivas. Y este es el código.
Y creo que el mejor método para presentar esto sería indo al código. Un momento. Ok. Entonces, script 3 y el output de los por BERTopic y Sentence Transformers, nós temos 20 tópicos mais recorrentes em las entrevistas e as palavras e a probabilidade que cada palavra está relacionada ao tópico. Pero agora temos algo assim, pero não é muito fácil de visualizar todo o contexto e tudo junto. Então, prosseguimos com tentando obter citas por temas, por estes temas. Então, hacer o trabalho de classificar cada destes 20 tópicos em tópicos que são mais compreensíveis e com títulos mais interessantes. E aqui está o resultado. Para citas por tema, decidi organizar toda a informação por quote, speaker, interviewee, interview ID e tópico. Então, no final, decidi encontrar a melhor forma de comunicar estas experiências de los braceros através de aplicativo, Shiny App. E agora quero mostrar o Shiny App. E o objetivo deste Shiny App é explorar citas classificadas de las entrevistas e também demonstrar a importância de la história oral para o Programa Bracero. Aqui. Vou abrir el browser. Aqui está bem. Yeah. Então, aqui podemos selecionar por tema e por entrevistado. Então, por exemplo, os 20 temas que decidi classificar estão todos listados aqui. E também entrevistados por cada nome. São muitos entrevistados e também pero que o processo de scraping e de limpeza de dados é processo, especialmente quando é processo automatizado, é muito difícil porque temos o risco sempre de acidentalmente não incluir algumas coisas ou incluir algumas coisas erradas. Então, é processo difícil e penso que, refletindo sobre este processo, tu não queres apagar histórias de los braceros, pero também tu tens que ser eficiente do ponto de vista técnico. Então, eu creio que é muito complicado. Aqui estás diretamente no browser. En el GitHub repo temos o link deployed para visualização. E se tenho voluntário para escolher tema, ¿Alguien quiere escoger algún tema para mostrar ejemplos? Comida? Bueno, de comida. Então, temos essencialmente as citas de diferentes braceros sobre comida em geral. E pode abrir a entrevista número 7, por exemplo,
para entender el contexto por trás de la citación. ¿Algún otro tema que alguien gostaria de...? Familia, ok. Familia. El primero, por ejemplo, mi papá fue carpintero y fue mesel de familia por más o menos bien, más o menos bien. Entonces yo estaba en este caso, este tema, por ejemplo, puede encajar en dos temas diferentes algunas veces, pero para fins de simplicidade, cada cita tienes apenas um tema correspondente. Pero nós sabemos que algumas citas podem ter overlap entre os temas. E, em geral, explorar cada cita ajuda a revelar muito, especialmente quando analisa dentro do contexto da entrevista, que é muito importante. Pode ajudar muito a compreender o background, as histórias, as experiencias de los trabajadores. E por isso eu creio que é muito interessante. E também temos a opção de filtrar com base em um entrevistado específico. Por exemplo, podemos entender melhor sobre Alfonso Serra e sobre sua família. Os hermanos, fomos 6 hermanos, todavia vivemos los 6 e 4 hermanas, 10. Isso vivemos ahorita 10 hermanos. Então, se queres explorar mais, vão a la GitHub repo e temos o link deste Shine App. Então, para finalizar, a conclusão desta charla é que esta charla combina o uso de minería de texto para a valorização da história oral do Programa Bracero, que foi muito importante para a história de trabalho compartida entre México e os Estados Unidos. Al estruturar miles de citas por tema, este projeto facilita uma exploração mais profunda, humana e acessível do archive, e utilizei ferramentas como Python e Shiny que permitem reimaginar o trabalho com fontes históricas de uma forma mais interativa, filtrável e viva. E mais allá del código, o objetivo é muito claro, el honrar as narrativas de quienes viveram o trabalho, a migração e a resiliência. E eu creio genuinamente que por trás de cada linha de código que escrevemos, podemos ajudar a contar uma história que não deve ser olvidada, e por isso eu creio que o trabalho das humanidades digitais e etnografia oral, história, combinado com a ciência de dados, pode ser muito importante e crucial. Então, muitas graças por escutar. Se queres mais histórias, braceroarchive.org e el Shiny App. E muitas graças. Perguntas? Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguien tiene preguntas? Gracias por la charla. Tengo una pregunta. ¿Has pensado y qué tan difícil sería incorporar una función de búsqueda guiada por el usuario en lo que ya tienes desarrollado? ¿Función de búsqueda para qué? Como una search bar en donde el usuario puede escribir y ahí despliega la información. Sí, yo creo que para el usuario es
puede ser muy útil la search box. ¿Y qué tan difícil sería implementarlo? ¿Para el Bracero Archive website o para Para- Shiny App? Para lo que ya tienes, sobre lo que Oh, ya ok. construiste. Es una buena idea. Yo creo que yo podría, para pesquisar por palabras específicas. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas para Rodrigo? No sean tímidos, que Rodrigo habla árabe, portugués, inglés y español, así que... Gracias. En los temas que salieron ahí, había un tema de por qué la gente vino al Bracero Program, por qué vinieron pues de México a Estados Unidos, ¿o no? Sí, muchas de las descripciones de las entrevistas tocaron el tema por qué estaban interesados en el programa Bracero. En general, tienen el interés en trabajar trabajar en la agricultura para un futuro mejor para sus familias. Pero yo creo que considero que este programa fue muy importante porque fue la primera migración masiva de trabajadores mexicanos para los Estados Unidos. Y esto en la época era algo mucho importante por cuenta del contexto histórico de la Segunda Guerra. ¿Alguna pregunta más? Mi pregunta es si has pensado hablar con la gente que creó el Bracero Archive, de, por ejemplo, poder incorporar lo que tú desarrollaste al sitio web de ellos. Sí, yo entré en contacto con las personas que estaban responsables pelo Bracero Archive. Yo estoy aguardando una respuesta. Pero muchas de las personas estaban en el proyecto, pero el proyecto no creo que actualmente está siendo desenvolvido. Tú puedes ver que el website, el last update fue en 2023, last entry. Porque las personas que estaban en el Bracero Program o las familias pueden adicionar entradas para el website a través de, por ejemplo, esta es una foto de mi papá, estaba en el Bracero Program en 1951 y todo esto es posible con este archivo, pero no creo que del punto de vista digital está siendo actualizado. Entonces, Sí, bueno, eso pasa a veces con los proyectos que tienen como un fondo para desarrollarlo y después no para mantenerlo. Hay un como tema como de sostenibilidad de software. Y también que eso está financiado por el National Endowment for the Humanities y empezaron a cortar fondos, así que eso. Perfecto. Una ronda más de aplauso para Rodrigo.